Gracias, buenas tardes. Gracias a la gente de Don Mario, gracias a ustedes por haberse quedado post almuerzo, gracias a la gente que está viendo a través de Agrositio. Primer corrección, el título que dijeron recién de herramientas financieras para una alta rentabilidad fue cambiado por básicamente porque cuando salió el título, amigos míos me dijeron, ¿qué sos, Orangel? No hay alta rentabilidad y no hay herramientas financieras. Entonces, políticamente con Don Mario decimos, bueno, esto suena mejor y como decía Felipe ahí, estoy dispuesto a enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan. Yo tuve la suerte en el año 2008 de hablar en la jornada de Don Mario y en el cierre dije esto. Decía que invertir en la Argentina es como saltar la soga. Hay que saber entrar y salir, pero mientras estás adentro, hermano, saltá. Con lo cual calculo que acá podría terminar la charla. El escenario es igual, la Argentina te da la oportunidad de usar el mismo PowerPoint y supongo que lo que quedaron acá son los tipos que están entrenados. Entonces, este es el escenario. Este es el marco en el cual nos vamos a desenvolver. Pero para dejar para que cuando dentro de 6 años me inviten de vuelta pueda arrancar igual, hubo hace poco un premio Nobel de Economía que estuvo hace poco en la Argentina que decía que le da mucha importancia al valor de las instituciones, un banco central separado del poder político, todo el valor de las instituciones. Dice, bueno, en cualquier país el largo plazo es difícil de predecir, salvo en su país, que es Noruega, que siempre es previsible. Y el tipo nos menciona, y en Argentina que siempre es imprevisible. O sea, es una imagen con la cual tenemos que lidiar, y muy cierta, y no es un tema de los holdouts o los holding o el buitre patria, sino que es un tema que excede a eso. Somos un país imprevisible y todos nosotros formamos parte de ese país. Bien, en este entorno, ahora vienen las buenas noticias, esta es la parte del marco. En este marco nosotros tenemos empresas y hacemos negocios. Y hay yo voy a hoy mencionar 2 o 3 cosas que menciono en la mayor parte de mis charlas y esta es una. No hay que confundir empresa con negocio, no son sinónimos. Las empresas hacen negocios, pero no son sus negocios. Las empresas no son su trigo, su soja, su maíz, su vaca, su leche. Las empresas son sus valores, su gente, sus líderes, todo lo que se llaman redes de confianza, sus activos tangibles e intangibles, sus talentos. Bajo ese soporte hacemos negocios. Entonces, cuando uno habla de reformular la empresa, puede reformular la empresa o reformular los negocios. A veces lo usamos como sinónimo, yo mismo muchas veces, bueno, ¿cómo van? Por supuesto que si yo tengo un campo con vacas de cría, mi negocio se parece mucho a mi empresa si es mi monoproducto. Pero donde se empieza a poner un poco más complejo, esta diferencia hay que hacerla. Y cuando hable un poco de estrategia de mediano y de corto o largo plazo, por ahí volvemos sobre esto. Vamos a temas del negocio. ¿Cómo está hoy el negocio agrícola? Terminamos una campaña 13-14 que arrancó mal, todos se acuerdan con la sequía, que se acomodó y en marzo nos prometía rentas superiores, por lo menos, yo soy director de algunos grupos de siembra, rentas de arriba del 30%, y el agua y los precios, sobre lo que no teníamos fijado, se ocupó de que el resultado fuera positivo, pero menor a esa expectativa que tuvimos. Pero en términos generales, y esto no corre para todos, por eso lo difícil, la charla de hoy yo no voy a presentar números de márgenes, vimos algunos, porque lo que quiero bajar es algunos conceptos, porque hoy los números cierran muy mal. Entonces, para deprimirnos, cada uno que haga lo que pueda, digamos, yo no me voy a ocupar de potenciarlo. Entonces, el tema es, dejó una renta positiva. O sea, ese es el entorno que por lo menos contamos con eso que no contábamos al final de la 12-13. Este negocio, así como dijimos que somos gente que salta, ¿cómo está el entorno para la 14-15? ¿Cómo está? Por ahora vamos bien, dijo el loco y caía, ¿no? ¿Por qué por ahora vamos bien? Porque por ahí todo indica que en algún momento del año o de la campaña vamos a decir, ¿se acuerdan qué bien estábamos cuando estábamos mal? Bueno, eso puede volver a ocurrir. Hoy lo que tenemos es muchos ruidos políticos de fin de ciclo, un escenario preelectoral anticipado, y si no, vamos a vivir, cuando estemos cosechando la gruesa, se van a estar dando las PASO, con una inflación que claramente va a superar el 30%, no sé en cuánto, seguramente el doctor De Pablo después nos ayude con esto, un tipo de cambio atrasado, claramente atrasado, además de los $2, con una baja rentabilidad esperada. Hoy corres los modelos de renta posible casi en cualquier actividad, salvo en el feedlot,
y lo que tenés es bajas rentabilidades, negativas, levemente positivas. Una tasa de interés, y a esto voy a volver, alta en pesos. Concepto de alta, con una caída del precio de los granos, que era lo que le faltaba. O sea, ¿alguien se imagina cosechando con una soja de $250 el año que viene y un maíz de 120, 130? Digamos, si la foto de hoy es la película, va a ser fácil, porque vamos a estar todos igual, con lo cual va a ser más fácil. Y esta frase que todos estamos secos, todo nos parece caro, perdimos las referencias, eso genera una falta de motivación, el riesgo es que genere un efecto de manada, estamos todos mal, como estamos todos mal, hacemos todo poquito, tito, baratito. Entonces, me parece que hay algo ahí que nos está pasando y por lo menos hay que tomar conciencia. Y después todo el entorno social. Hay desempleo creciente, conflictos sociales crecientes y un marco de gran incertidumbre. Según el observatorio de la UCA, estamos hablando del 27% de pobres en la Argentina. Es mucha gente y lo está pasando realmente mal. Entonces, uno empieza a ver símbolos. En un momento, hace unos años, el diputado Toti Flores me dijo, en la Argentina hay 3 millones de personas que no tienen techo. Vos cada tanto vas a ver malones de personas que tratan de ganar un techo y los medios, cualquiera es válido. Entonces, bajo ese entorno, nosotros tenemos responsabilidad como empresarios para hacer negocios, tratar de ganar plata y además, como decía César, involucrarnos con la comunidad. Bien, en el fondo a veces nos sentimos así, no sabemos si somos caja de alcancía o jamón del medio, ¿no? Es una mezcla, según el día, según cómo te fue, según la situación de cada uno, va pasando el día. Sin embargo, se va a volver a sembrar. Y no sabés si sos de Racing o simplemente sos un tipo ilusionado, que lo que tienes es vocación o ganas de sufrir. Yo soy de River, ya salimos de la B, aviso. Pero hay algo que hace que hay esquemas inerciales, hay activos inmovilizados, hay talentos. ¿Por qué hoy se junta acá 800 o 1000 personas, más otras 400 o 500 por internet? Porque hay vocación, porque hay inercia, porque hay ciertos mandatos de tener que seguir haciéndolo y porque en algunos casos parar es más caro que seguir. Entonces, en principio, mi hipótesis es que se va a sembrar. Por supuesto, con dudas. ¿Con qué nivel tecnológico? ¿Con qué relación entre soja y gramíneas? ¿Qué va a pasar con la agricultura en las zonas marginales que tienen que ver con la distancia a 400 kilómetros o 500 kilómetros del puerto? Que te cuesta traer un maíz, 450 pesos la tonelada y un maíz vale 980 o 1000. ¿Qué va a pasar con el financiamiento bancario o comercial? ¿Se puede pagar las tasas que el mercado ofrece? Y la duda, que sobre esto para mí es el eje empresario. ¿Cómo pondera en mí el corto plazo versus el largo plazo? Si se quieren, el corto versus el mediano. El largo en la Argentina a veces se te escapa. Pero ¿cómo pondera esa relación? Y acá tiene que ver con, por lo menos mi experiencia, de lo que es el perfil empresario del agro argentino. ¿Sí? ¿Todos ven acá un empresario que mira para dos lugares? ¿Sí? No quiero hacerlos levantar la mano. Después le voy a hacer levantar la mano. En esto no. Pero bueno, si no lo entienden, en las dos que vienen, arriba a la derecha está. Porque si no, la charla se termina perdiendo el foco. Pero acá es como que el perfil empresario agropecuario tiene varias miradas. Y yo quiero resumir algunas. Tiene mucha vocación en general. Hay una gran capacidad estos últimos años de adoptar tecnología. Una vocación en general tecnológica. Cada vez más profesional. Aprendimos en esta década. Con alta dispersión de edad, cada vez es más común ver más de una edad, no solo padres e hijos, sino que también colaboradores jóvenes con empresarios más maduros. Claramente suele ser una persona que hace cuentas pero no decide solo por las cuentas. El estómago juega, la vocación juega, la historia juega, la familia juega. Y con menos temor a endeudarse. Digamos, la necesidad tiene cara de hereje. Digamos, no es que a la gente le guste endeudarse o tomar crédito, pero claramente es un elemento que hoy se considera como una dosis. Es decir, bueno, tengo que tomar esto, tomo aquello otro. Y si bien no está puesto acá, la mayoría tiene un perfil familiar, o de empresa familiar, o de familia que condiciona, o un cuñado, ¿sí?, que le dice a tu hermana que por qué vos cambiaste la camioneta y ellos viven en un departamento de 40 metros cuadrados. Entonces, todas esas cosas condicionan y empiezan a hacer que no solamente, hay un libro que se llama Psychonomics, que es cortito, está bueno, que habla sobre la economía del comportamiento.
Como muchas veces uno piensa desde lo racional que lo único que buscamos es maximizar la utilidad económica y no todas las personas funcionan así. Hay otras utilidades, de sentirse bien, de compartir con la comunidad, de cuidar una rotación aunque no ganes la mayor cantidad de plata. No solamente son los retiros los que condicionan a las empresas familiares, arriba de cierto punto, por lo menos eso es lo que dicen mis hermanas. Ok, está bien ese discurso, pero arriba de tanto. Y esto es lo que tenemos. Tenemos un alto nivel de anticuerpos para hacer negocios en la Argentina. La otra vez estaba dando una charla y uno del público me dice, ingeniero, ¿esto cuándo explota? Es una pregunta de argentino. ¿Esto ya explotó? 40% de inflación, brecha cambiaria del 60%. Te mienten con los datos. 27% de pobreza. Ahora, si yo fuera suizo, y este es el escenario virósico, yo me agarro una neumonía. Nosotros los argentinos nos chorrea un poquito la nariz y decimos, bueno, vamos a Don Mario y te gastás 1000 mangos para venir acá. Entonces, tenemos ese nivel de anticuerpos y probablemente sea un activo que no hay que desperdiciar. No va a durar toda la vida. En algún momento Argentina estará mejor que lo que está hoy. Pero este es un activo que tenemos. Guarda que cuando los mercados o los entornos se pongan más competitivos, se abran capitales extranjeros, va a haber que correr más rápido. No va a alcanzar solamente el anticuerpo para las crisis, que es el que tenemos bien desarrollado. Y acá es un juego que les voy a pedir. Es cuando uno arma una estrategia de mediano plazo, y acá salgo un poquito del negocio y paso a la empresa, yo les voy a preguntar ahora, ¿con qué cara miran ustedes el futuro? Digamos, supongamos 4 escenarios. Un escenario pesimista, medio optimista y optimista. Cada uno con su carita. Yo les voy a mostrar ahora rápidamente, esto lo vengo haciendo hace 1 año y pico, así que si alguno, lo que cambian es las letras, pero les pido que jueguen igual, es que me digan con qué escenario ustedes se sienten más cómodos pensando de aquí a octubre del 2015, 1 año y pico, o diciembre del 2015, no más que eso. ¿Qué mirada tienen? ¿Más pesimista, medio, optimista? Veamos el escenario pesimista. Se renueva la pelea campo-gobierno, se desdobla o se atrasa más el tipo de cambio, cierre parcial o total de exportaciones, desaparece el crédito, aumenta la presión fiscal, inflación alta y descontrolada, baja el precio de los commodities y el clima te brinda sequía o inundaciones. Tirón el pie, cerramos el negocio. Vayan pensando a quién les gusta este escenario. Medio pesimista. Hay pocos cambios políticos hacia el agro, no bajan las retenciones, pero por lo menos no suben. Siguen las exportaciones con restricciones, hay crédito, es escaso, es caro. Los precios están en los niveles históricos o por abajo, inflación alta pero bajo control, parámetros argentinos, y el clima más o menos te acompaña. Medio optimista. La oposición impone cambios en la política hacia el agro, hasta el 2015. Apertura de exportaciones, baja selectiva de retenciones, precios internacionales en alza, el clima te ayuda, crédito abundante y accesible, inflación controlada y bajando. Te fumás algo que hoy se puede, optimista, y decís, se define el campo como sector estratégico, apertura total y sin restricción de exportaciones, tipo de cambio alto, mucho crédito, bajan las tasas, sin retenciones, sin impuestos distorsivos, los precios suben y el clima, que haga lo que quiera, digamos, y este es un poco el esquema. Bien, ¿se entendió la pregunta? Este es un congreso de agricultores, en los congresos de ganadería me cuesta mucho más que lo entiendan, ¿sí? Pero, a ver, ¿quiénes tienen, vamos a los extremos, quién tiene una mirada de aquí a fin del 2015 en el extremo bien pesimista? De Pablo. Bien. Hay terapias, hay terapias. ¿Quién está en el otro extremo? Muy optimista. Bien. Todavía no circula la... Bien. Vamos a los intermedios. ¿Quién tiene una mirada medio pesimista de aquí a diciembre del 2015? Levanten la mano, por favor. 70%, 80% de sala. ¿Quién tiene una mirada medio optimista? 10% de la sala, hay un 10% de ganaderos. La cuenta da siempre, digamos. Hay gente que no entendió la pregunta. Bueno, si yo les cambio la pregunta, la misma pregunta, pero les cambio el plazo, y digo, esta misma pregunta, pero posiciónense en octubre del 2018. ¿Sí? Córranse 4 años para adelante. ¿Quién tiene una mirada medio optimista de aquí a 4 años para el sector, para su empresa y el sector de negocios en el cual se desenvuelve? Levanten la mano los que tienen una mirada medio optimista. Medio pesimista. Hay más ganaderos, debe haber tamberos también. Porque
A ver, lo que suele ocurrirme hace un año y pico es que esta relación funciona así. Tengo un 80-20 que se transforma en un 20-80. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo tengo que ser coherente con mi estrategia. Una cosa es tener una estrategia pesimista, corto-mediano. Otra cosa es tener optimista, y otra es tener pesimista-optimista. Si yo soy pesimista-optimista, que es lo que suele primar, y yo quiero estar en el 2018 jugando, hay ciertas cosas que no puedo hacer. Desarmar mis equipos, por ejemplo. ¿Sí? En algunos casos forzar ambientes que no dan para el mecanismo largo. En definitiva, lo que tengo que elegir a partir de esto es qué estrategia tengo. ¿Sí? El 5-3-2, ¿se acuerdan del Mundial? ¿La defensiva o ofensiva? ¿Qué es cada una? Una defensiva, defiendo lo que tengo, no hago olas, me baso en lo financiero, cuido la caja, minimizo inversiones, me achico o mantengo la escala, pero claramente no crezco, fuerzo la rotación y el ambiente, si el mundo se va a acabar, por lo menos que me agarre con caja, y mantengo foco en lo que sé hacer bien, o sea, surfeo la ola esperando tiempos mejores. Yo tengo una mirada más ofensiva, digo, pará, acá hay una oportunidad para crecer. Todo este 80% temeroso le deja espacio al 10% que dice que sí, los ganaderos ya dijimos, y trato de ocupar espacios que deja la competencia. Tomo créditos en pesos para compra de activos al 15-20% anual en 4 años a 5 años. Hago inversiones ahora para que el 2018, si ya la planta de silos no la tenía o la maquinaria, priorizo la rotación agronómica. No quiero perderme los 3 o 4 quintales que me da el antecesor maíz en soja. Contrato gente que deja otras empresas que antes era cara para mí, pero hoy el mercado está más ofertado. En definitiva, adopto una estrategia de innovación preparando la empresa para tiempos mejores. Esto hay que buscar en las empresas, cuando uno habla de hacer planes estratégicos, habla de buscar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, uno no puede tener un mecanismo de estar todo el día, qué pesimista, qué pesimista, qué pesimista, ¿qué vas a hacer? No, lo mismo. Entonces, hay que buscar mecanismos dentro de las empresas para que dentro de la empresa y hacia afuera mandemos un mensaje que esté en línea entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, yo los invito a reflexionar sobre aquellos que realmente tienen una mirada pesimista-optimista. La mayoría de las empresas se mueven hoy en un rango que va en estos grises. Hay cosas más ofensivas, cosas más defensivas. Y una aclaración, hay empresas que porque vienen muy golpeadas hace 4 o 5 años, no se pueden dar el lujo de ser ofensivas, porque puede ser su última jugada. O sea, acá no hay que meterse ni en el bolsillo, ni en la cabeza, ni en el corazón de nadie. Esto no es una decisión moral, es una decisión empresarial. Lo que tengo que tener es coherencia entre la estrategia que fijo y las acciones que tomo. ¿De qué depende el negocio? ¿Se acuerdan? P por Q, precio por rinde menos costos. Vamos a desglosar un poquito cada uno. ¿Qué tenemos a nivel de precios? Trigo, mercado pesado, totalmente dependiente más de las políticas internas, pero encima con alta producción en Brasil, que va a importar menos, o sea, totalmente desenganchado nosotros, Argentina, pero además el mundo con buena producción. Maíz, explosión de cosecha en Estados Unidos, pero también en China, también en Argentina, un mundo bien abastecido de maíz, y eso provoca una caída de precios de hoy y del 2015. ¿Sí? Faltan 12 meses, pero también ya copia la caída. En soja, también alta producción mundial, una relación stock-consumo que va a ir subiendo, todos los fondos vendedores, los fondos especulativos, entre comillas, vendiendo que acentúan las caídas y con una fuerte caída de precios hoy y a 2015. Sobre todo a 2015, 2.55. Ahora, todos estos precios, y esta es la mirada que yo quiero por lo menos decir, ¿cerrarías a estos precios o no? Yo quiero decir, todos estos precios para mí reflejan récords totales de todo, récord productivos. O sea, yo no sé si llegamos a los pisos, pero claramente tienen incorporadas muchísimas de las buenas noticias hacia la producción que esto tiene, y eso deprime. Ahora, ¿qué va a pasar con la demanda con estos precios? ¿Cuándo se va a empezar a activar y va a empezar a poner pisos o rebotes? ¿Qué pasa con la frontera agrícola? No sé, en el Mato Grosso, a 2.000 kilómetros del puerto, en Charata, a 400 o 500. O sea, ¿qué va a pasar con la frontera? ¿Se va a sembrar igual? ¿Qué tecnología vamos a aplicar con estos precios? ¿La misma? ¿No tendremos menos rindes y por lo tanto menos oferta? La crisis en Ucrania y en otros conflictos bélicos que hay, ¿no van a decir nada sobre lo que es la producción agroalimentaria, sobre los problemas de logística para que los alimentos lleguen? La campaña 14-15 de Sudamérica no está ni sembrada. Y entre Brasil, Argentina y Paraguay,
y Uruguay, si quieren, hay mucho para decir. Y todavía falta que pase todo, desde cuánto vamos a sembrar hasta los fenómenos climáticos. Entonces falta mucho. Y después está el tema del tipo de cambio. ¿Habrá o no habrá una devaluación? El tipo de cambio es precio en dólares por tipo de cambio. O sea, una cosa es soja de 2.60 con tipo de cambio 14 y otra cosa es soja de 2.60 con tipo de cambio 9,5. Entonces, para mí falta mucho para jugar. O sea, mi impresión, y esto no es consejo, yo no doy consejos comerciales, es lo que yo haría a estos precios no fijos. Ahora, no quiere decir que no va a seguir bajando, nadie después, si esto queda grabado, pero mi impresión es que hoy no firmo el quebranto. Prefiero jugar. En cuanto haya opciones, puedo empezar a jugar opciones, quizás en Chicago, pero hoy no fijaría. Segundo componente de la fórmula, el rinde. Es un misterio, digamos. Hoy tenemos perfiles llenos y en algunos casos excesivamente llenos. Lo que está pasando con estas últimas lluvias que parecía el perfil lleno, para bien y para mal, han quedado algunas zonas afectadas. Si vos lo pensabas que tuvieras una primavera normal, con un año niño o neutro, que parecía todo lo neutral, cálido, etc., sí, pará, acá hay agua, por lo menos parte del negocio con agua lo tengo. Ya conozco mucho de lo que es agricultura ambientada, tengo tecnologías nuevas disponibles, hemos aprendido a adaptar planteos, estamos con el tema de maleza resistente que son sobrecostos, pero sabemos controlarlas, ya no son un agujero negro, maíz temprano tardío en esa ecuación. O sea, el punto es a qué rinde voy a trabajar. Con los rindes promedio, ¿cómo me va a ir? Yo les pido a ver con cuál de estas frases ustedes se identifican. Che, es un año para bajar costos en tecnología y para sembrar cultivos de baja inversión. Poco maíz, que te cuesta $500, mucha soja, que te cuesta $2.50 la hectárea. Es un año en que solo los altos rindes pueden permitir rentabilidad, porque por el lado de los costos no puedo hacer nada y por el lado de los precios no puedes dejar de hacer maíz porque eso te quita sustentabilidad de largo plazo. Entonces, uno puede elegir más de una, pero esto te marca lo que antes Martín Sánchez decía, cuál es tu convicción. Entonces, si yo estoy en una estrategia absolutamente defensiva, corto de caja, probablemente priorice soja financiada y barata. Ahora, eso no es para todos, o sea, no todos van a hacer eso, que eso está bueno, no hay un efecto de manada, probablemente haya un efecto de mayorías, pero no de manada. Entonces, cuando uno arma la estrategia del negocio del año, es con cuál me identifico. Y a partir de eso armo. Yo no creo, o sea, el maíz no es que no se va a sembrar, se sembrará menos, posible, en determinados ambientes y en determinadas empresas. Pero me parece que va a haber que buscar un equilibrio entre salir todos espantados, mientras nadie compre semilla de maíz, que digamos, hoy no se vende, pero el maíz te da mucha chance todavía de orejear las cartas, porque ahora ya no es más septiembre, ahora es hasta diciembre. Y el tema de los costos, tenemos en insumos, con sus más y con sus menos en dólares, valen parecido a la campaña anterior. Los servicios, básicamente lo que tiene que ver con contratistas, hay lo que llamo negociaciones perder-perder. Si yo contrato una siembra de 340 pesos por hectárea, para el que pague es mucho, para el que cobre es nada. Entonces, ¿quién gana con esto? Pues si último uno de los dos quedará satisfecho. Entonces, hoy tenés negociaciones perder-perder, donde el combustible te gana, la goma te gana, el repuesto te gana. Los fletes van por otro carril, están un poquito mejor defendidos vía las CATAC, pero también están con deterioro. Los gastos indirectos suben claramente con la inflación o más, los impuestos siguen altos y eventualmente, ¿por qué no?, subiendo, y los arrendamientos depende del arreglo. Hoy le hicieron una pregunta a Martín y a Fernando sobre cómo estaban los arrendamientos. Yo lo que quiero aclarar es que la campaña anterior se hizo un muy fuerte ajuste de arrendamientos. Entonces, es posible que esta campaña versus la que viene, 14-15, versus la que terminó, diga, bueno, no bajaron tanto. Pero hay mucho si no comparamos con 2 años para atrás. Y lo que está pasando ahora es que algunos arreglos que no estaban firmados se están volviendo a conversar. Y me quedó caro. Bueno, pero me diste tu palabra. Y discutamos, qué sé yo, lo que era 9 quintales, hagamos 7 y una tabla. Ahora, yo no digo que esté bien o mal, lo que digo son las cosas que están pasando y entonces, entre ir directo a la pared, decir, bueno, por ahí puedo pensarlo algo. Es como el tema de los holdouts. Mi impresión es que antes del tema de los holdouts íbamos a 120 km por hora a la pared y ahora vamos a 160. Ahora, vamos parecido, digamos, ¿no? Entonces, creo que a nivel de costos
el costo principal sobre el cual quizás todavía se puede operar, y esto pasa a ser un factor estructural, se dio vuelta la sartén, los dueños de los campos o corren más riesgo o trabajan más. Entonces, ese punto se está girando y claramente es un componente de los costos a tener en cuenta. Entonces, si yo tengo precios en caída, costos en alza, rinde no sé, pero claramente el rinde este año entra muy fuerte en el radar. O sea, el rinde es un factor sobre el cual no tenemos control, pero tenemos injerencia. Sobre los precios somos tomadores, sobre los costos tenemos control, pero no siempre podemos controlarlo. Uno no controla la presión fiscal. Entonces, cuando armen los negocios de su empresa es cómo da mi esquema global con esto. No la barrita del trigo, de la soja, del maíz. Cómo da mi esquema global. Y algo sobre la inflación, sobre todo para los que son más chicos, que a veces parece que un poquito de inflación está bien. La experiencia, los que trabajamos algo en la década del 80 y los que han trabajado antes, es que es muy complicado ganar plata en lo que hacemos nosotros con esquemas de inflación creciente y con devaluación y con tipo de cambio atrasado. Es muy complicado ganar plata. Por ahí en Bocás justo te agarró todo y devaluaron, pero es muy difícil. Y además no sabes cómo medir los resultados. En pesos, en kilos, en soja. Entonces ya empezás a perder tablero de control, empezás a perder fineza en el análisis. Entonces, en escenarios con inflación hay que tener una mirada mucho más financiera que en escenarios de estabilidad. Calzo ventas con compra, ¿cómo hago para no quedarme en pesos? El peso pasa a ser una moneda de transacción, pero claramente no una moneda de reserva. Entonces, todos los que tenían IVA retenido, recursos de amparo ante la FIP, Tribunal Fiscal y recupero de IVA retenido, lo hemos hecho en todas, estamos pagando IVA ahora porque ese mecanismo funcionó después de 3 años. A veces resignás precio por plazo de cobro, sobre todo esto se ve mucho en ganadería, a 30, 60 y 90. Olvídate, es un negocio que los 90 no sabés qué cobrás. Entonces, en definitiva, con inflación y devaluación, muchas veces el manejo financiero tiene mayor impacto que el manejo de los costos finitos o el manejo productivo. Esta es una frase sobre el tema social. Esto provoca la inflación. Hoy César habló de los 3 ejes, el ambiental, el social y el económico, y la inflación pega, además del económico, claramente en el social. Probablemente indirectamente en el ambiental por mal cuidar cosas para ahorrar. Pero lo que estamos viendo, y es la mirada que hay que tener, es que cómo están pasando los accionistas de las compañías. ¿Cómo lo está pasando mi hermana, digamos, que es la que quiere los retiros? Y mi cuñado. Mi cuñado lo pasa bien porque en general vive de mi hermana, pero... ¿esto está siendo grabado? ¿Cómo lo pasa la gente que trabaja en la empresa? O sea, una persona que ganaba 7, 8 mil pesos hace 2 años estaba bien. ¿Cuánto gana hoy? ¿Cuánto hace con los 9 o 10 que eran los 7 u 8? Entonces, hay una mirada social interna. ¿Cómo lo está pasando mi comunidad? Y ahí paro. Pero concretamente no tenemos que olvidarnos que esto está pasando. Y esto tiene un montón de consecuencias. Algunas decisiones financieras y la calculadora de 5 dígitos. Me encantó esta foto del cuchillo, ¿no? Digamos, si te sale mal si te sobra algo, parece el fisco, ¿no? Si te sobra algo. Bien, claramente el ABC de esto es planear, presupuestar, represupuestar, tantas veces como haga falta. En épocas de inestabilidad y como la que estamos viviendo, presupuestás anual, presupuestás trimestral, presupuestás mensual, presupuestás semanal y volvés a romper, controlás, volvés a hacer. Básicamente porque, además de darte algunos elementos para tomar decisiones, prevenir a veces ayuda a bajar el costo del dinero. No puedo tener excedentes en la cuenta porque hay algo que se llama inflación que los va limando y no puedo quedarme muy descalzado si es que no enganché a alguien a quien pasarle el problema. Tomate este cheque a 120 días y con eso paro, entregalo. Pero en general obliga porque los descalces no hay presupuesto que nos esté saliendo bien. Entonces, si vamos a tener un déficit en el último trimestre, ¿cuánto? 1 millón de pesos. Hoy es 2 millones. Y ¿qué pasó? Todas las cosas que nos pasan a nosotros. Entonces, primero, como mecánica, que todos ustedes lo deben hacer, y si no lo hacen, ajustenlo. ¿Y de dónde viene la plata? Obviamente puedo tener empresas que llamamos sólidas, porque tienen mucho fondo propio. Hay empresas que tienen inversores, y lo que han hecho estos años cuando hubo pérdida, se lo trasladan a los inversores. ¿Y por qué no hay una estampida de inversores y la renta no ha sido tan buena? En parte porque creen que Argentina tiene futuro, etc. Y en parte porque el tipo puso dólares y hoy dice a 8.40. Entonces los tenemos atrapaditos en el corralito. El tema es tratar de hacerle ganar plata en algún momento.
Pero la charla esta tiene más que ver, no con estos dos puntos que cada uno de ustedes lo analizará, sino con lo que es el financiamiento externo, bancario, comercial y privado. ¿Y por qué se toma crédito? Habitualmente en el agro dice, y por necesidad, no me alcanza, pido. Pero en realidad en el mundo también se toma por conveniencia. Es un tema de tasa contra tasa. ¿Cuánto le hago a mi plata versus cuánto me cuesta la plata? ¿Qué costo de oportunidad tienen mis fondos propios? Si yo voy a tener una renta del 20% en dólares y la plata me cuesta el 30% en pesos, capaz que no es tan caro. Y ahí vamos, ¿se entiende? Entonces, no siempre el crédito es una mala noticia. ¿Qué está pasando hoy en el mercado? Aquellos que estén en el mercado lo saben esto, hay créditos a sola firma con las tasas de pesos que van del 30 al 40% anual. Hay algunos bancos oficiales que tienen créditos más bajos, el 25, 30, el crédito de FINA, el crédito de Gruesa, Banco Provincia, etc. Las tarjetas agro mantienen tasas, hoy están más cerca del 25 que del 35. Lo que hicieron es, muchas sacaron días libres, no todas. O sea, las tarjetas agro siguen siendo un elemento súper interesante para especificar la compra de insumos en dólares. Hay descuento de cheques del 20 al 35. El 20 es cuando los créditos estos que los bancos están obligados a prestar para bienes de capital, el 5% de los depósitos, en parte también te hacen cambio de cheques. Para compra de bienes de capital hay créditos a largo plazo, Banco Nación o Banco Provincia, por ejemplo, que es lo que hablábamos antes de aprovechar oportunidades si vos crees en el 2018. Bueno, en algunos casos hay algunos warrant, que es cuando tenés la mercadería, son pocos, pero hay algunos negocios que uno podría hacer para retener maíz, por ejemplo. O sea, plata hay, y este último mes, por lo menos en mi experiencia, en las empresas que yo participo, es como que las calificaciones que venían demoradas empezaron a salir. Un poco más crecidas en pesos, no tanto en dólares, pero hay plata en el mercado. El tema es si te gusta tomarlo o no. Crédito comercial hay también, hay canjes. Vos decís, bueno, pero hacer un canje fijando precio ahora, no. Bueno, hay canjes, o dejamos precio a fijar, y esperar que la necesidad de venta de insumos me empiecen a aparecer ofertas, como las que ya aparecen, por ejemplo. Por ejemplo, te tomo un canje para semilla de maíz con el maíz a 160, te hago un 2x1 si no soy una marca de las primeras, especificación y pago a cosecha. O sea, las empresas proveedoras de insumos que también tienen que vender, entienden el problema y adaptan su estrategia. Con lo cual, por este lado también va a haber financiamiento. Hay. Y también está la tasa mensual financiera comercial que va entre el 0,8 y el 1,5 en dólares, con distintas compañías, muchas veces con intermediarios o con distribuidores. Y después hay otros formatos de financiamiento, fideicomisos financieros, hay inversores, la SGR, don Mario es un caso clásico, digamos, donde hay fondeo a pymes, hay adelantos de exportadores y los corredores, el típico sacame de este mal momento, dueños de campo que van a riesgo y que se han transformado en una forma de financiamiento, o como decía Martín, por pagar al final, o porque bien van a porcentaje o me acompañan en parte del riesgo. Y esto que está pasando en los últimos años, que hay muchas empresas que están aportando insumos a riesgo. No necesariamente las grandes compañías, pero muchos distribuidores dicen, a ver, tengo un cliente que es bueno, yo a mi producto se lo coloco y ya le hice un 8 o un 10% de renta. Y si el negocio de él da el 10%, capaz que aumenté, con lo cual vemos cada vez más participación de empresas aportando insumos a riesgo. Son todas formas de financiarse, probablemente ustedes manejen todas o alguna de estas. El tema es el costo. Entonces, uno podría decir ¿el dinero es caro o barato? Y depende de la expectativa. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Va a haber devaluación o no va a haber devaluación? Doctor, usted que es pesimista en el corto, ¿algo nos va a decir? ¿Cómo va a ser la inflación? La inflación, y esta es mi mirada de microeconomista, desde el lado de la política de gobierno yo la veo como abandonada. Antes pensábamos, 20-30% de inflación, ahora pensamos en 30-40%. ¿Por qué no pensar en 40-50%? Porque en realidad si uno mira algunos indicadores, o quemamos algunos libros de economía que leímos, o devalúan, o la inflación crece, pero alguna cosa tiene que pasar. De la renta del negocio, o sea, una cosa es tomar una plata a X tasa, que creo que está por abajo de la renta de mi negocio, y otra es que esté por arriba. Y de último, de la proporción respecto al capital total. O sea, si yo tengo un negocio de $1 millón y lo que estoy pidiendo son 50.000, no importa la tasa. Es un tema de estrategia puntual. Eso es proporción respecto al capital total que he pedido. Entonces, ¿es caro o barato el dinero? Yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Tomar una tasa en pesos al 35% anual o una tasa en dólares al 8%?
Sacando el 10% que no entiende las preguntas, levante la mano aquellos que prefieren una tasa en pesos al 35% respecto a una en dólares. Algo más de la mitad. ¿Quién prefiere una tasa en dólares? Robert y César, bien. O hay más ganadero o hay gente que no necesita plata, es un buen dato. Pero básicamente lo que la mayoría está contestando es tasa en peso. Entonces lo que parece una tasa de usura para cualquier lugar del planeta, que a vos te dicen 35% de tasa de interés, no existe. ¿Qué estamos todos presuponiendo al elegir pesos o los que eligen pesos respecto a dólares? Que va a ser tasa negativa, que la devaluación va a ser superior. Entonces, porque yo con el 8 tengo rentabilidad, pero no pierdo el upside, la subida potencial de la tasa negativa. Tiene que ver con eso. ¿Qué decimos los consultores? Mitad y mitad, ¿viste? Cuando no sabes, depende. De eso vivimos. Pero nunca la culpa siempre del que paga, nunca del que brinda el servicio. Pero esto es lo que hay que pensar. Entonces, hoy hay tasas del 20, del 25, del 35. Entonces, cuando yo hago mi ponderado, si mi ponderado da un 27, 28, decime, bueno, ¿cuánto es de tu capital circulante? ¿El 10%, el 50% o el 100%? Porque eso sí es otra discusión. Porque en definitiva el manejo financiero es esto, es como el manejo tecnológico. Hay opciones según el caso y por eso la estrategia financiera depende de cada empresa. No hay una norma que yo me pare acá y les diga cómo tiene que ser la estrategia financiera para todos. No minimicen el efecto de la inflación sobre el presupuesto. El margen de error y la necesidad de represupuestar es mayor. Y pensemos el crédito como un insumo más. Es un tema de dosis. La diferencia entre un veneno y un remedio es de dosis. O sea, el 2,4-D multiplicado por 5 la dosis también debe hacer daño. Entonces, pensémoslo como un insumo más. Claramente, no como, este año una empresa sana no tiene créditos, una empresa enferma los tiene. Creo que es una mirada equivocada, es una mirada parcial. En todo caso, hablemos de excesos de. Entonces, yo lo que tengo que tener financieramente es o los recursos propios o las calificaciones bancarias y comerciales que más de lo que necesito, aunque no lo tome, tengo que tenerlo. En general, eso no tiene costo. Entonces, yo no puedo enfrentar un año como este pensando que porque hice el presupuesto y me da que más o menos llego, voy a llegar. Los que no usen bancos, califiquen en bancos. Los que califiquen en bancos, traten de aumentar su calificación para tener la liquidez que haga falta en el momento que haga falta. Tomarlo o no tomarlo es otra discusión. Alguien puede vender o traer plata afuera o vender un departamento. Es una discusión de costo del dinero. ¿Qué me conviene? ¿Vender un departamento de $200.000 que lo compré en la época buena, transformarlo en pesos y volcarlo a la empresa? ¿O pedir plata al 35%? No lo sé. Pero no es lineal, no es el departamento directo. Entonces, por lo menos da para analizarlo. Algunas reflexiones finales. Claramente, para mí, el marco mundial de mediano plazo ofrece muchas oportunidades para el negocio agropecuario argentino, pero muchas. O sea, me preguntan dónde quiero estar en el 2018, yo querría estar en este negocio. Ahora, el marco interno cada tanto se ocupa de decirte, no, te tiran algunas amenazas. El otro día compartí un panel con el dueño de una cadena de supermercados muy importante argentino, y él me decía, si Argentina en los próximos 10 años hace lo que tiene que hacer, vamos a ser un gran país. Pero como no lo vamos a hacer, a ver, hagamos algo de eso, que podemos tener claramente un mejor país y claramente un mejor negocio. Probablemente el día de mañana hagamos celulares, autos mejores que los que hoy, pero claramente la Argentina tiene un perfil agroalimentario que hay que explotar y que no depende solamente del marco que fije el Estado, depende de lo que cada uno de nosotros como individuo o empresario haga. Ahora, mientras se define el nuevo escenario, vamos a ver muchas actitudes defensivas de corto plazo. Pero hay este 10% de la sala que va a jugar como oportunista optimista, tratando de sacar ventaja y acelerando sus propios procesos para llegar mejor que vos al 2018. ¿Se acuerdan el cuento eso de las zapatillas en la selva? Un león que corre a 2 personas, los empieza a correr y uno se agacha y se empieza a poner las zapatillas. Y el otro le dice, ¿para qué te pones las zapatillas si el león corre más rápido que vos? Es que yo no necesito correr más rápido que el león, necesito correr más rápido que vos. Entonces, eso es capitalismo descarnado, digamos, ¿no? No suena progre, pero la carrera tiene algo de descarnado. Ahora, eso no quiere decir dejar un país de lado. Ya hablé mucho de lo social
de la frase esa de me sobra mucho mes al final del sueldo. Pero en realidad la competitividad que se hablaba hoy tiene los tres ejes, el ambiental, el social y el económico. Pero requiere gente que salte, gente entrenada. En definitiva es un tema de balance. Cada empresa deberá definir el balance en distintos planos, corto y largo plazo. ¿Dónde juego? ¿Juego en los dos? ¿Juego 80-20? ¿Juego 20-80? ¿Pesimista-pesimista? ¿Pesimista-optimista? Los tres ejes, económico, social y ambiental. Y esto no nos habíamos puesto de acuerdo con César Belloso, que presentó a la mañana, pero claramente en estos tres ejes es donde nos tenemos que mover. En un balance, a veces en el corto plazo, priorizo lo económico. Y ahí para mí no hay juicios de valor, porque una gran responsabilidad que tenemos como empresarios es que nuestras empresas perduren, que sean fuentes generadoras de riqueza y de empleo. Entonces, ahora, no siempre. El balance que hay que tener. El tema del balance entre el endeudamiento y la capacidad de pago. ¿Cuánto crédito puedo tomar hasta niveles razonables? ¿El 10% de capital circulante, el 50%, el 80%? ¿Es crédito de corto o es crédito para inversiones? ¿Estoy montando un negocio nuevo que lo apalanco en el 100%? O sea, tengo que tener una adecuada relación, tengo que mirar un tablero de control, como quien maneja un vehículo o un avión, para entender cómo marca cada reloj. Y tengo que manejar mi relación optimismo-pesimismo. Trabajé hoy bastante sobre el tema de ustedes, sobre el tema optimismo, pesimismo, cómo la ves, y qué es ser optimista y qué es ser pesimista. Hay un tipo que se llama Maxwell que dice, el pesimista, en términos de navegación, es el que se queja del viento. El optimista dice, no, esperemos que cambie. El líder, el empresario, arregla las velas y navega con el viento que tiene. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? ¿O no hay micrófono? Hola. Bueno, la primera pregunta dirigida a Teo Sorroquín es, en el actual contexto, ¿en qué variable del negocio tomaría mayor riesgo? Depende. Suena. No lo sé, en realidad no lo sé. Trataría de tomar pocos riesgos de producción, o sea, trataría de, en la medida de que agronómicamente me considere seguro, ahorraría poco en ese punto. Y en todo caso tomaría el riesgo de esperar precio. Tomaría el riesgo de esperar precio. Sabiendo que pueden ser peores, es el riesgo que yo tomaría hoy. Además de toda la tarea que hay que hacer de presupuestar, creo que si tengo que tomar un riesgo prefiero quedar abierto a precio y trabajar las otras dos variables, costos lo que pueda, financiamiento lo que pueda y rendimiento. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿en este escenario cree que quedará superficie sin sembrar? Poca. Siempre decimos lo mismo y al final queda poca. Creo que los últimos 3 años los ambientes se han depurado bastante. Ya después del 2008-2009 una buena depuración de campos que nunca debieron ser agrícolas y lo fueron, fue la primera. Creo que en la 11-12 hubo otra. Y creo que esta en todo caso habrá otra, pero no es que vamos a perder 2 millones de hectáreas, creo que no. La siguiente pregunta es, sobre todas las herramientas que mencionó, ¿cuál considera que debemos enfocarnos para planificar la próxima campaña en este contexto de costos elevados? Y sugeriría ver la charla que debe estar grabada, porque en realidad son varias. Pero digamos, P por Q menos E, más tipo de cambio, más inflación, más tu hermana, digamos, la verdad que es complejo, esto son varias bolas flotando en el aire. Y lo de la empresa familiar, que suena en broma, claramente es un factor a tener en cuenta. También hay que ver cómo lo están pasando. Pero yo diría que la respuesta es, si me focalizo en una, no quiero perder la mirada de contexto global que les di, sería injusto focalizarme en una. Yo diría cada uno dele, en función de dónde le duele, de las que yo mencioné, apure ahí. Muy bien, le agradecemos a Teo Sorroquín por Gracias. su muy buena presentación. Gracias.